Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada es un equipamiento patrimonial. Es un centro que lo que persigue es la conservación, la investigación y la difusión en torno a un espacio muy singular que es un yacimiento arqueológico, además declarado BIC, que es un bien de interés cultural con la categoría de zona arqueológica. Empezó siendo una simple excavación arqueológica, pero a medida que los descubrimientos han ido añadiendo valor al espacio, ¿no?, se ha convertido en un auténtico museo de sitio, en el sitio del museo, en la referencia, digamos, patrimonial de un yacimiento arqueológico hoy por hoy único, ¿no?, en el que además de la pintura de la Cueva Pintada, pues se conserva parte de un gran poblado. Hoy por hoy ese centro patrimonial se ha reconvertido en un centro didáctico, en un centro de conocimiento, en un centro de investigación y en un centro también turístico, ¿no? Es verdad que hay muchas cosas que ignoramos del pasado indígena prehispánico canario-macije de las islas y de Gran Canaria en particular, pero hay algunas certezas. Y entre esas certezas figura, en mi modesta opinión, la del origen último de estas poblaciones, ¿no? Y es evidente y todos los datos apuntan en esa dirección, los datos arqueológicos, los datos vinculados a lo que sabemos muy limitado de las lenguas prehispánicas, los datos de la bioantropología y singularmente de la genética, de la paleogenómica, apuntan en una sola dirección. Y es que estas poblaciones llegan en una dinámica que no conocemos en su detalle del norte de África. Sabemos que esa sociedad es una sociedad muy jerarquizada, el poder es un poder político y religioso. No es tan fácil separar una cosa de la otra porque efectivamente la legitimidad del poder descansaba a la vez en el linaje, pero también en las virtudes religiosas, la capacidad de intermediar con los ancestros y con los espíritus de la naturaleza y con los dioses. Sabemos, porque los datos son concluyentes en los textos y gracias a la arqueología, que estamos ante sociedades agropastoriles, donde efectivamente, ¿no?, la agricultura tiene una dimensión muy importante, con una producción cerealística que se articulaba en torno básicamente a la cebada, con campos de regadío manifiestamente, que estarían en la zona de la Vega, ¿no?, alimentados con sistemas relativamente complejos de captación y circulación de agua. El pastoreo era muy importante, cabras, ovejas, cochinos. También el mundo del bosque, ¿no?, de la silvicultura, la madera, la recolección, la pesca. En cuanto a la cronología, ¿no?, a la temporalidad de ocupación de este poblado, sabemos con seguridad que la ocupación en este lugar se extiende desde el siglo VII, VIII hasta finales del XV, principios del XVI. El yacimiento de la Cueva Pintada ofrece un registro material del momento de transición colonial que, bueno, a todas luces, por su variedad y por su complejidad, es quizás de los más importantes de la isla de Gran Canaria, y yo me atrevería a decir incluso que del archipiélago, porque nos ofrece un registro de materiales muy variados, metálicos, cerámicos, de vidrio, que nos hablan de momentos muy puntuales de la historia de la isla de Gran Canaria, y cada vez que nos acercamos a su estudio nos da sorpresas que no esperábamos. El yacimiento hoy por hoy es una superficie más o menos como de unos 6.000 metros cuadrados, la extensión es un poquito mayor, pero lo que nosotros hemos llegado a excavar pues son esos 6.000 metros cuadrados, ¿no? Está compuesto por varias estructuras, restos de esas estructuras que se han conservado, los cimientos más bien, ¿no?, las paredes de lo que era ese poblado, ¿no?, un poblado que se articulaba en torno a la Cueva Pintada, que era, digamos, casi como el centro, y a su alrededor pues iban disponiendo una serie de viviendas, de espacios para vivir sobre todo. También hay algunos espacios para almacenar, seguramente almacenes, y otros que serán utilizados seguramente para la preparación de los alimentos, ¿no?, una especie como de cocinas comunales, ¿no?
Aquí lo que tenemos es eso, es un barrio que se articula en torno al complejo rupestre de la Cueva Pintada de Gáldar, que con todas las matizaciones y cautelas podemos asimilar a día de hoy, sin temor a equivocarnos demasiado, con lo que era el palacio del Guanarteme o de los Guanarteme. La Cueva Pintada es un espacio excavado en la roca volcánica que conserva pues, un panel pintado que hoy por hoy es único, ¿no? Conserva una serie de elementos decorativos que se han conservado durante probablemente más de 1000 años, ¿no? Y que a día de hoy nos están hablando de que probablemente ese espacio pues, tenía una función seguramente compleja, ¿no? Una función en la que la política, la religión, el simbolismo, ¿no? Los antepasados seguramente pues, eran los elementos que estaban en la razón de este espacio, ¿no? Que daban sentido a este espacio tan singular. El motor del proyecto de Cueva Pintada fue ante todo la conservación de la Cueva Pintada, porque estaba en un determinado momento, en torno a los años 1980, 83, bueno, de hecho se cerró en el año 82 al público, estaba en un estado penoso, había que actuar de una forma inmediata. Y esa conservación ha permitido que se vaya desarrollando toda una serie de proyectos que han logrado estabilizar, ¿no? esa cámara decorada, que es el lugar central del yacimiento y por tanto también del equipamiento patrimonial, pero la conservación concierne también a todas las estructuras, tanto trogloditas como las casas, y también a los bienes muebles que se van recuperando, cerámicas, industrias líticas, monedas, metales, toda esa riqueza de bienes que se han recuperado aquí. Las funciones de conservación y restauración son muy diversas. Primeramente habría que distinguir entre lo que son los trabajos de conservación y los trabajos de restauración. Los trabajos de conservación principalmente son aquellas medidas correctoras en las que se controlan las medidas de luz, temperatura, tipo de vitrinas, el tipo de iluminación. Y luego ya la parte de restauración, dijéramos, son cuando aquellas medidas correctoras sobre los bienes no funcionan. Entonces es ahí cuando entra ya la restauración, que son aquellas medidas en las que hay que devolver la legibilidad al objeto y luego también la consistencia, por ejemplo, del material. Un museo de sitio, un museo y parque arqueológico tiene su razón de ser en múltiples, ¿no? elementos, la conservación, la investigación, pero uno de los grandes pilares es que sea legible, ¿no? Que sea interpretable, que se pueda construir una narrativa para devolver ese espacio a la sociedad a la que pertenece y que esa sociedad lo pueda hacer suyo a través de distintas estrategias, y eso es lo que conocemos como difusión. El público del museo es variado, es diverso, trabajamos no solamente con el público turista, sino también con público local, y todo ello desde un sistema de calidad turística, para ofrecer un buen servicio. Dentro de lo que es el público local, no solamente con el público escolar importante, sino con un público diverso, público adulto, el público familiar, el público especialista, y trabajamos también con centros sociales. Nos interesa mucho la línea de la inclusión y para ello estamos trabajando para acoger a públicos con diferentes discapacidades también. Ella es mi amiga Almita. El teatro está relacionado aquí con las actividades de la cueva porque también es un medio para transmitir información un poco más lúdico, y mediante el teatro es como más vivencial. Pues yo creo que esta forma de presentar la información mediante los títeres es mucho más lúdica, llega antes, los niños y las niñas se sienten cómplices, ven como uno más, aunque saben que son títeres porque lo ven y nos ven a nosotros manipulando, se sienten cercanos a ellos y entran en el pacto del juego.
Desde el principio se le ha dado muchísima importancia a los programas educativos, con toda la propuesta de diversidad, de actividades y tal, intentando en la medida de lo posible acoger y acercarse a lo que son todos los colectivos que forman parte de la sociedad, y no solo estamos hablando de lo que es educación formal, es decir, infantil, primaria, secundaria, sino también hay programas específicos para centros de educación especial, por ejemplo, para centros sociales, atención a la diversidad. Y del sol del verano yo me hice así. El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada es pasado, es presente, pero también es futuro. Cada piedra de las casas que se alojan en este lugar todavía tienen muchas cosas que contarnos, y todo el material arqueológico, el registro que existe en los almacenes, su estudio todavía nos depara muchísimas sorpresas. Siempre viene a mi memoria unas palabras que José Antonio Lacera, director del Museo de Altamira, comentaba en un artículo, y es que desde nuestro perfil de investigadores y de museólogos especialistas debíamos contar con dos elementos claves, que es la generosidad y la ambición a la hora de transmitir, ¿no?, lo que es un museo. Generosidad para olvidarte de lo que te importa a ti y pensar lo que le importa a la sociedad, lo que es realmente importante para la sociedad. Y ambición porque lo que la sociedad necesita se lo tienes que dar de la forma más exigente posible, porque seguimos dándonos cuenta de cómo transitar por este espacio tiene magia. Hay una sensibilidad que no sé si emana desde el yacimiento y se transmite al visitante, o es el visitante que al llegar aquí pues despliega esa capacidad de asombro y esa capacidad de darle importancia a los lugares que custodian la memoria.